aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Primera de Corintios 3. Vamos a meditar en esta noche la segunda parte de lo que vimos o comenzamos a ver la semana anterior. La semana anterior empezamos a hablar de madurez, responsabilidad y crecimiento. Cómo estas tres palabritas van entrelazadas en nuestra vida espiritual. La semana anterior vimos madurez, hoy vamos a hablar de responsabilidad. Responsabilidad. La madurez en nuestra vida, en general, no solo en la vida espiritual o en nuestra vida cristiana, la madurez conlleva responsabilidad. Ninguno de nosotros puede decir que es maduro si no es responsable. En la vida en general se nos va a evaluar por el grado de responsabilidad y de acuerdo a nuestra responsabilidad se va a decir esta es una persona madura, esta es una persona inmadura. ¿Sí? Porque no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con los logros, no tiene que ver con los estudios, tiene que ver con la responsabilidad. Cuando venimos a Cristo, empezamos a descubrir una serie de cosas que tienen que ver y definen nuestra vida en función de lo que estamos hablando. Si somos maduros, se va a evidenciar por el grado de responsabilidad que tengamos hacia las cosas espirituales. ¿Sí? Primera de Corintios 3, del 5 al 9, vamos a leer en esta noche, dice: ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces la semana anterior hablamos de madurez. Cualquier inquietud, cualquier duda, para refrescar lo que ya se vio, lo que ya hablamos, escuchemos el mensaje de la semana anterior. Quiero simplemente tocar algunas cosas que van entrelazadas y que fui descubriendo también en esta semana para ya meternos en la segunda parte de este mensaje. Lo primero que necesitamos mencionar es que madurez es la habilidad de poder ejecutar o hacer aquello que Dios nos llama a hacer con la actitud que Dios espera de nosotros en un momento determinado. Madurez es la habilidad de poder ejecutar o hacer aquello que Dios nos llama a hacer con la actitud que Dios espera de nosotros en un determinado momento. Es decir, suponete que Dios te llama a hacer algo en este tiempo y vos venís y lo haces. Y alguien va a decir, bueno, pero por lo menos cumplió. Sí, pero a lo mejor la actitud con la que hiciste lo que Dios te pidió no es la correcta. Entonces eso no es madurez. ¿Por qué? Porque madurez es no solamente el poder hacer algo, sino que además es hacerlo con la actitud correcta en el momento en que Dios te lo está pidiendo. ¿Sí? Eso es lo que nosotros necesitamos entender. A veces creemos que con el solo hacerlo, bueno, lo importante es que se haga. No alcanza, para Dios no alcanza eso. Yo tengo que tener la actitud correcta. ¿Sí? La actitud correcta. Nadie puede afirmar ser maduro si no responde efectivamente al llamado de Dios a hacer lo que Dios quiere que hagas y con la actitud que Dios espera que tengas o que tengamos. Cuando vayas a hacer algo, fíjate con qué actitud lo haces, porque también eso habla de la madurez que tengamos. ¿Sí? Si alguien te pide que hagas algo y no lo haces, obviamente habla de irresponsabilidad, pero además esa actitud nos transforma en alguien no confiable. Vos no vas a confiar en alguien que le pedís que haga tal cosa, te dice sí, pero después no lo hace.
La segunda vez vas a pensar si realmente confías y le entregas una responsabilidad a esa persona o no. ¿Por qué? Porque no te demostró ser confiable. ¿Sí? La madurez requiere de responsabilidad. Decí conmigo, responsabilidad. Responsabilidad. ¿Qué es responsabilidad? Bueno, ahora vamos a ver. Pero madurez requiere de responsabilidad. Es el hecho de asumir nuestra responsabilidad, lo que además hará que tomemos buenas decisiones. Madurez se evidencia por la responsabilidad y como somos responsables, lo demostramos tomando buenas decisiones. Y que, por ejemplo, entre esas decisiones incluimos el decidir dejar las cosas de niño espiritual, como vimos la semana pasada. ¿Sí? ¿Vamos bien? A partir de este momento quiero pedirte toda tu máxima atención porque vamos a meternos en esto de la responsabilidad. Primero te quiero dar dos definiciones acerca de la responsabilidad, de la palabra responsabilidad. Número uno es dar cumplimiento a las obligaciones y ser cuidadoso al tomar decisiones o realizar algo. Es dar cumplimiento a las obligaciones y ser cuidadoso al tomar decisiones o realizar algo. En segunda instancia, una persona responsable es aquella que demuestra la habilidad de responder. Responsabilidad es la habilidad de responder. Si yo te digo, mira, necesito que hagas tal cosa, vos me vas a dar una respuesta, buena o mala. Te convierte en responsable, demuestra que sos responsable y digno de confianza cuando vos haces de acuerdo a lo que se te pidió. Vos diste una respuesta y esa respuesta determina tu grado de responsabilidad y por ende de madurez. Entonces, como punto de partida necesitamos entender, afirmar fehacientemente y contundentemente que una persona madura es aquella que ha desarrollado la habilidad para responder efectivamente a lo que Dios mismo le ha pedido. La responsabilidad se demuestra respondiendo efectivamente a lo que Dios nos ha pedido. ¿Sí? La persona madura siempre tiene buenas respuestas, siempre responde bien, porque sabe que es su responsabilidad. Ahora, la persona inmadura siempre tiene excusas. Siempre. Y vos te vas a dar cuenta que ya es una persona que necesita madurar, que necesita entender que la vida en general requiere de responsabilidad. La vida cristiana, la vida espiritual es exactamente igual. No podemos hablar de una persona madura si no responde efectivamente a lo que Dios en primera instancia está pidiendo. ¿Sí? Mirá lo que dice el versículo 1 de ese mismo capítulo que leímos. La persona madura responde a lo que se le pide y por eso es efectiva y productiva. Mirá lo que dice Pablo en el versículo 1. La persona madura es aquella que responde a lo que se le ha pedido. No es aquella que dice, bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, me pidieron que, no sé, que pintara la iglesia. Y bueno, yo la pinté, pero a mí me gustaba más este color y le hice firuletitos. No. La persona madura es aquella que entiende que se le ha pedido algo y que debe hacerlo de acuerdo a lo que se le ha pedido. ¿Se entiende? Eso es ser maduro. Si a vos te contratan en un trabajo, a vos te dicen, mire, nosotros le vamos a pagar tanto por hacer este trabajo. No es por hacer lo que vos crees que podés hacer, es hacer lo que a vos se te ha pedido que hagas. Y sobre la base de lo que vos hagas, puede determinarse tu ascenso o no. ¿Sí? Sobre la base de tu responsabilidad va a estar determinado tus posibilidades de seguir creciendo. A veces a mí me sorprende, porque esto lo entendemos en la vida natural, pero en la vida espiritual es como que no lo podemos entender. Y tu responsabilidad es lo que determina tu capacidad para seguir creciendo.
Nunca nadie va a crecer dando excusas o argumentos válidos para él, pero no para la persona que lo llamó a hacer algo. ¿Sí? Eso es lo que nosotros necesitamos entender. La madurez requiere de responsabilidad. Somos y soy responsable cuando hago lo que se me ha pedido que haga. Pablo dice en el versículo 1 de 1 de Corintios 3, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Él está diciendo: yo no les puedo hablar a ustedes como quisiera hablarles. ¿Por qué? Porque ustedes están en otro nivel. Hay algo que necesito decirte respecto a la madurez, y es que la madurez tiene que ver con una decisión personal. ¿Respecto a qué? Quiero que te grabes bien esta palabrita: dejar. Dejar. Si vos y yo queremos madurar en Cristo, necesitamos dejar ciertas cosas. No podemos crecer, no podemos madurar si no dejamos ciertas cosas atrás. Por eso Pablo dice: para que yo pueda hablarles a ustedes como debo hablarles, lo que ustedes tienen que dejar es lo carnal, las cosas de niño. ¿Sí? El infantilismo espiritual del que te hablé la semana pasada, dejar aquellas cosas que pertenecen a una vida espiritual inmadura, eso es lo que hay que dejar. ¿Por qué? Porque eso va a ser un estorbo a la hora de querer crecer. Dejar todo lo que tenga, que sea un factor condicionante a la hora de nuestro crecimiento. Si queremos alcanzar las cosas que Dios tiene para nuestra vida, para nuestra familia, para el ministerio, necesitamos dejar atrás un montón de cosas que hoy nos están impidiendo avanzar. Dejar todas esas cosas atrás. Si queremos ser una iglesia madura, una iglesia fuerte, necesitamos dejar las cosas de niños o de niños para finalmente crecer. Porque si no, vas a estar todo el tiempo ahí dando vueltas. Vamos a estar como iglesia dando vueltas todo el tiempo. Hoy es esto y vas a avanzar un tiempo entre comillas, y a la vuelta de la esquina vas a encontrarte con que estás en la misma estación de la vida. Miren, yo me fui en el 2003 a Buenos Aires. Durante ese tiempo previo a irme, y mucho antes también, hablábamos con conocidos de la iglesia en la que yo estaba y con algunos de otros lugares. Hablábamos y compartíamos sueños, cosas. No, porque a mí me gustaría esto, y yo sueño con esto, y bla, bla, bla. Yo me fui en el 2013. En el 2008, cuando pego la vuelta, ya no solo, sino con familia, me encontré a esos mismos chicos en la misma esquina, en el mismo lugar de la vida que hacía casi 6 años atrás. No, yo sueño, no, yo quiero, no, yo anhelo, no, yo deseo. ¿Y por qué no lo hiciste? Perdiste 6 años. 6 años. Te quedaste mirando la misma película en el mismo canal. 6 años. Para ser exacto. ¿Qué hiciste? No, lo que pasa, no, lo que pasa, no, lo que pasa, no, lo que pasa. 6 años. Y muchos de esos chicos y chicas de aquel entonces quedaron frustrados. Porque eso es lo que se produce cuando no crecemos. Cuando no asumimos nuestra responsabilidad. Cuando no dejamos el infantilismo espiritual y seguimos atados todavía a cosas de niños. Vos sentís que se hablan de sueños, de visiones, de proyectos, de fe, de ir un paso más allá, de aprender a creer en la palabra de Dios, y de repente sentís como que es un lenguaje diferente. Si te está pasando eso es porque hay cosas de niño espiritual todavía en tu vida. Si vos sentís que la fe todavía no está funcionando como debiera, entonces es probable que todavía haya cosas de niño espiritual. Porque la fe es lo que hace que nosotros entendamos cuál es nuestra función en el propósito de Dios y la desarrollemos y crezcamos. Y la fe nos obliga a crecer. La fe te obliga a crecer. Es lindo tener fe, sí, es fantástico. Yo tengo fe que todo cambiará. ¿Y por qué no cambia? Y porque a lo mejor no estás dando los pasos que tenés que dar.
porque a lo mejor no estás actuando como tenés que actuar, porque la fe tiene dos patitas. Santiago dice que nosotros no debemos conformarnos con solamente oír la palabra, sino que además tenemos que ser hacedores de ella. Si yo oigo, yo me lleno de fe, porque la palabra al exponerse me llena de fe, me alimenta mi fe, me nutre. Pero el tema es que yo después tengo que salir y caminar sobre esa fe. Si no, no voy a ver resultados. Tenemos como iglesia que dejar entonces las cosas de niño para finalmente crecer. Y esa es tu responsabilidad y es mi responsabilidad delante de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Dejar. ¿Qué necesitamos hacer? Dejar todo aquello que pueda ser un impedimento en nuestro crecimiento. Hebreos 6:1. Vamos a buscar ahí si tenemos Biblia. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, y ahí sigue mencionando otras cosas después. Pero el escritor dice, y nos empuja, como lo hacía con aquella gente, nos empuja ¿a qué? A que dejemos ya, dice, los rudimentos, las cosas básicas, lo esencial, lo principal del Evangelio. ¿Para qué? Para que podamos ir adelante a la perfección. Habla de perfección. Y cuando él dice, vayan adelante a la perfección, lo que está diciendo es, caminen hacia la madurez. Perfección en el Nuevo Testamento significa madurez. En el Antiguo sí se buscaba algo sin error, perfecto. Pero en el Nuevo Testamento tiene que ver con esto, con madurez. Entonces el escritor de Hebreos nos empuja a que dejemos las cuestiones elementales y básicas del Evangelio y vayamos adelante, caminemos hacia la madurez. Si hay algo que al ser humano le cuesta, es dejar. Dejar. No, me cuesta dejar este hábito, me cuesta dejar este vicio, me cuesta dejar esto, me cuesta dejar este lugar, me cuesta dejar esto, me cuesta. Todo lo que signifique dejar al ser humano le cuesta siempre. Ahora, según el texto bíblico, es imposible alcanzar madurez sin dejar lo que tenemos que dejar. En este caso, las cosas de niño. En este caso, según Hebreos, las cosas elementales básicas del Evangelio. Ya eso lo tenemos que tener aprendido. Ahora tenemos que ir a la madurez, caminar hacia adelante a la madurez. ¿Sí? ¿Amén? El escritor, inspirado por el Espíritu Santo, sabe que no hay madurez si no hay cimientos. Y eso ya en nuestra vida tiene que estar. Ya creemos en Cristo, hemos entendido que necesitamos pedir perdón por nuestros pecados, hemos entendido que necesitamos servir al Señor, hemos entendido que necesitamos ser parte de una iglesia, hemos entendido, esas cosas ya las tenemos, necesitamos avanzar a más. Ya entendimos que necesitamos orar, que necesitamos tener un tiempo con la palabra, que necesitamos crecer, ya no entendimos, ahora vamos por más. Ya esas cosas tienen que ser superadas en nuestra vida, porque si no es imposible ir por más. Y hay gente que todo el tiempo se necesita repetiendo, mirá, orá, mirá, lee la palabra, mirá, congregate. Esas cosas tienen que estar superadas porque si no, no vas a madurar. Y el problema del inmaduro es que llega un punto en que todo se le vuelve rutinario, es aburrido y no puede ver fruto en su vida espiritual. ¿Sí? Tenemos los cimientos, las bases. Ahora necesitamos poner la estructura. En nuestra vida necesitamos poner, además de los cimientos, estructura, que es todo aquello que vamos a construir hacia arriba y que va a sostener todo lo que Dios va a traer a nuestra vida. Si no hay estructura, entonces corremos peligro. Porque lo que se ponga encima nuestro cabe en peligro de que se pierda y que nos aplaste. Por eso Dios se toma su tiempo con tu vida. Dios no está apurado con tu vida, pero sí se toma su tiempo. Los pensamientos de Dios siempre son grandes. Amén. Siempre son grandes, superan nuestra capacidad en todo. Dios no quiere que nos conformemos, pero lo que Dios hace es, nos muestra cuál es
su ideal para nuestra vida mientras trabaja en el presente. Y mientras trabaja en el presente, Dios sabe que Él no está apurado. Quiere procesarte. Quiere que aprendas a dejar lo que hay que dejar. Y a veces esas cosas que hay que dejar son cosas muy cercanas. Son familia, son personas, son seres queridos, gente que amamos, pero que no nos dejan ir a hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. ¿Estás listo? ¿Estás preparado, preparada para hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas? En nuestra vida quizá tengamos las bases, pero tal vez no tengamos todavía la estructura necesaria para el crecimiento. Entonces eso hace imposible que algo bueno y nuevo pueda ocurrir. A veces queremos crecer en determinadas áreas, tenemos las bases, pero aún no las estructuras, y eso dificulta el crecimiento. Queremos crecer, por ejemplo, en lo laboral, pero a veces no tenemos las estructuras, tenemos la base, tenemos el cimiento, pero no tenemos las estructuras. Entonces tenemos que empezar a edificar hacia arriba lo que después va a sostener aquello que Dios va a traer a nuestra vida. ¿Sí? En la iglesia a veces tenemos las bases para construir algo grande, pero quizás falta la estructura que va a sostener dicha construcción. Y eso requiere tiempo. Ahora, ¿cómo se logra eso? Mediante la madurez y la responsabilidad de todos. De todos. A veces hay gente que dice, bueno, la iglesia va a crecer porque el pastor está haciendo su trabajo. Sí, pero el pastor va a hacer su trabajo y todo lo demás tiene que hacer su trabajo. Porque si no, eso habla de irresponsabilidad, de una falta de comprensión de lo que es el cuerpo. Imagínate que mi brazo diga, hable, por empezar ya sería un milagro, pero que el brazo diga, hoy no voy a trabajar, hoy no me voy a mover. Que trabaje el corazón, que trabaje lo demás. Habla de un problema. Ese miembro que no sirve se atrofia. Un miembro que no sirve se termina atrofiando. ¿Ah? Esto también funciona en lo espiritual. Si no somos capaces de responder entonces efectivamente a las demandas de la madurez, entonces déjame decirte que no estamos listos para ir a un nuevo nivel. Si lo que Dios te está pidiendo hoy no estás respondiendo efectivamente, entonces no estás listo, no estás lista, no estás preparado para ir a un nuevo nivel. Esto es como la escuela. Si no aprobas los exámenes, no te vas a graduar, no vas a avanzar de nivel hasta que no rindas los exámenes y los apruebes. ¿Sí? Para crecer y avanzar se requiere madurez y responsabilidad. Y la madurez se evidencia por la responsabilidad, por asumir la responsabilidad. Mirá lo que dice Filipenses 2, del 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, fíjense esto, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, es decir, se quitó el traje de Dios. Dice, tomando forma de siervo, tomó otra forma, siendo en forma de Dios, se quitó esa forma y tomó otra forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué hizo Cristo? Dejó su gloria. Para convertirse en el Salvador del mundo, dejó su gloria. El trono de gloria al lado del Padre lo abandonó, lo dejó. Vino a la tierra, siendo Dios, se sacó el traje de Dios, se encarnó en un ser humano, tomó forma de siervo y se entregó. Dejó. Estamos hablando de dejar. Cristo dejó su gloria por venir a la tierra para salvarnos a vos y a mí. Así que si Cristo pudo despojarse de su propia gloria, siendo en forma de Dios, solamente para manifestar su amor, ¿habrá algo que vos y yo no nos atrevamos a dejar? ¿Podremos decirle que no al Señor en algo? Él, siendo Dios, dejó su gloria para venir a ser uno más entre nosotros. Jesús dejó su gloria, vino a la tierra y fue descendiendo cada vez más abajo.
hasta que finalmente, una vez cumplida su tarea, recibió más gloria de la que ya tenía cuando llegó a los cielos. Amén. Siempre el que se humilla será exaltado. Siempre, siempre el que se humilla será exaltado. Siempre. Esta es una ley espiritual. Siempre aquel que se humilla va a terminar siendo exaltado. Si alguien te está humillando, no te defiendas. Si alguien te está atacando en este tiempo, alguien te está hablando mal de vos, te está criticando, está sacándote hasta las ganas de respirar, no te defiendas. Dejá que el Señor te defienda, porque cuando vos te humillas delante del Señor, no creas que te estás humillando delante de la gente, te estás humillando delante de Dios. Y el que se humilla siempre es exaltado. Amén. Nadie puede pasar al siguiente nivel sin madurez, y para ello se requiere de responsabilidad. Grabátelo ahí en el corazón. Para pasar a otro nivel se requiere madurez y responsabilidad. Responsabilidad entonces significa la habilidad de responder. Demostramos madurez y responsabilidad cuando comprendemos que somos parte de un cuerpo, que tenemos una función y que debemos desarrollarla. Demostramos madurez, insisto, y responsabilidad cuando comprendemos que somos parte de un cuerpo, que tenemos una función, ni más grande ni más chica, es importante, y que debemos desarrollarla. Eso se nos tiene que grabar, porque somos parte de un cuerpo. Y el miembro que no cumple con su función obliga al resto del cuerpo a hacer esfuerzos extras. Necesitamos entender esto. Necesitamos comprender que madurez y responsabilidad requiere de asumir nuestra función y desarrollarla. Porque si no, obligamos al resto del cuerpo a trabajar de más. Y ese cuerpo se termina enfermando. Ese cuerpo se termina enfermando. Cuando hay miembros que se amoldan, se acostumbran a no servir, ese cuerpo se termina enfermando, es un cuerpo enfermo. Por eso cuando vos veas a alguien que, por ejemplo, lleva días que no se congrega, decirle, dejate de hinchar. Es que hace frío, sí, pero si lo tenés que hacer al aire libre, lo haces igual. Pero acá te cuesta venir 2 horitas. Eso es lo que a mí a veces me genera cierta impotencia. Porque yo entiendo que es un lugar frío, yo entiendo. Dicen, no es el primer año que estamos acá. Pero que vos me digas, no puedo ir a bancarme 2 horitas. Es que me voy a enfermar. ¿Y por qué en el otro lado te enfermas? Hacé tu oración antes de venir. Buscá la semana del Señor. Señor, yo voy a tu casa, no voy a tu casa a enfermarme. Voy a tu casa a recibir bendición. Señor, cubrime. Cubrime con tu sangre, cubrime con tus ángeles. Yo quiero ir a disfrutar. No decimos que Dios está en medio nuestro. No oramos invocando su nombre. Entonces, ¿por qué tenemos esa mentalidad? Tenemos que dejar las cosas de niño, las cosas que no nos dejan crecer. Si me tocas la mano, la tengo congelada. Porque también siento el frío, pero no vengo, me voy a enfermar. No. Vengo, Señor, te bendigo. Vengo a adorarte con los hermanos, con los que han entendido esto. Entonces venimos, recibimos de Dios y después nos vamos a bendecir. Y tenemos 6 días para seguir buscando al Señor en nuestra casa. Pero ya con una palabra. Para salir de la inmadurez necesitamos comprender en primera instancia que como parte del cuerpo de Cristo tenemos responsabilidades. Tenemos responsabilidades. Ser parte del cuerpo de Cristo es una gran y enorme responsabilidad. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las responsabilidades que van a demostrar madurez en nuestra vida. Número 1. Comprender que mi responsabilidad es dejar aquello que no me permite madurar espiritualmente. Te mencioné 2 o 3 cositas. Comprender en primera instancia que mi responsabilidad es dejar aquello que no me permite madurar espiritualmente. Número 1, bueno, te dije las cosas de niño. Después hablé de los rudimentos primero del Evangelio, entre otras cosas. Cristo, máximo ejemplo, dejó su gloria por venir a mostrarnos su amor, por volver a reconciliarnos con Dios,
Pero hay cosas que nosotros tenemos que saber que son nocivas y tóxicas para nuestra vida. Que muchas veces para ir al otro nivel que Dios quiere llevarte no te sirven. Y eso es una tarea tuya y mía, indagar. Señor, esta relación, esto que estoy haciendo, esto que quiero hacer, esto que quiero desarrollar, ¿me sirve para crecer? ¿Me impulsa a crecer o me frena? A veces hay personas que no te van a dejar crecer. No porque estén endemoniadas necesariamente, sino porque ellos no quieren crecer, porque la vida en la que están viviendo les es cómodo. Entonces no tienen mayores aspiraciones. Y como no tienen mayores aspiraciones, tampoco quieren que los demás aspiren a crecer. No, yo estoy cómodo así. Tengo esto, ya está. Entonces vos que vas y le decís, no, pero yo sueño con esto, yo quiero proyectarme en esto, de repente te miran diciendo, tú estás loco, si estás re bien. Hay gente que está esperando irse, ya murió, ya tiene el cartel de defunción acá. Solamente respiran, pero no tienen mayores aspiraciones, no tienen vida, como no tienen la vida de Cristo fluyendo en ellos, entonces no tienen mayores ideas, intenciones, solamente esperan el momento en que les diga, bueno, ya está, te toca ir. Ahora, vos podés ver lo que necesitas dejar. ¿Estás listo para quitar de tu vida todo aquello que no te permite ir a otro nivel? Y si hay algo que yo entendí es que si vos sos capaz de ser desleal conmigo, entonces vos sos capaz de hacer cualquier cosa conmigo. Porque una de las cosas que tenemos que entender es que la lealtad define nuestra vida en función de nuestros valores. Si yo no puedo serle fiel a la iglesia, entonces yo no puedo decir que le soy fiel a Dios. La cruz, cuando yo me encuentro cara a cara con la cruz define mi lealtad. ¿A quién le vas a ser leal? ¿A qué le vas a ser fiel? ¿A tu vida, a tus valores, a tus ideas o a la cruz de Cristo? Entonces tenemos que aprender y levantar esto como un valor fundamental. Si alguien no te es leal, déjame decirte que tampoco le está siendo leal a Cristo. O sea, no podemos decir soy fiel a Cristo, soy leal a Cristo, cuando no puedo ser leal a mi iglesia, a mis hermanos. Es una mentira. Ahora, ¿qué tenés que dejar en este tiempo? ¿Qué cosas vos tenés que dejar para avanzar al siguiente nivel? Es algo que tenemos que pensar. Número 2. Comprender que mi responsabilidad es trabajar por la unidad espiritual del cuerpo de Cristo. Vos y yo tenemos que trabajar por la unidad espiritual del cuerpo de Cristo. Mirá lo que dice el versículo 5 de 1 Corintios 3. Primera de Corintios 3, versículo 5 dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa según ¿qué dice? Conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Estos estaban peleando unos a otros, habían formado dos bandos, los de Pablo y los de Apolo. Entonces Pablo acá sale corriendo y dice: muchachos, no se trata de quién hace qué o qué hace quién. Lo que se trata acá, lo que tienen que entender, es que Cristo tiene que ser glorificado en todo, y ustedes están dividiendo a la iglesia con sus actitudes. Con el hecho de armar estos dos bandos, ustedes están dividiendo a la iglesia. Entonces, lo siguiente que demuestra mi madurez y tu madurez es que trabajamos juntos para fomentar la unidad espiritual del cuerpo de Cristo. ¿Amén? Tenemos que trabajar para fomentar la unidad espiritual del cuerpo de Cristo. Eso es responsabilidad de todos los que conformamos este cuerpo de Cristo. Todos. Todos. No es de algunos, es de todos. Si empezamos a poner nuestra mirada en otras cosas, entonces nos puede suceder lo que le pasó a esta gente de Corinto, que estaban ahí: no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolo, no, yo soy de Río, no, yo soy de Boca. ¿Qué importa eso?
La tarea es para todos. Hay unos que van a regar, hay otros que van a plantar, pero en definitiva el crecimiento lo da Dios. Es nuestra máxima responsabilidad delante de Dios velar, orar y trabajar por la unidad espiritual de esta iglesia. Amén. Es tu responsabilidad, es mía. Cuando vos veas algo medio chifladito o alguien medio chifladito con los patos medio volados y quiere decir cualquier cosa, no, tranquilo. Sigamos lo que contribuye al bienestar, a la paz. Tenemos que edificar el cuerpo de Cristo, no mutilarlo. ¿Sí? Decí conmigo fuerte, a ver, debo esforzarme por velar y trabajar por la unidad espiritual de mi iglesia. Amén. Ahora cerrar tus ojos un minutito y decirle ahí al Señor: Señor, me comprometo delante de ti a velar y a esforzarme aún más allá de mis propias fuerzas, a buscar, a cuidar y a profundizar la unidad espiritual de esta mi iglesia y tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Número 13. Es mi responsabilidad, tu responsabilidad delante de Dios cumplir con lo asignado. Viste que acabamos de leer en el versículo 6, Pablo dice: yo planté, Apolos regó. Y después durante los siguientes versículos vuelve a decir exactamente lo mismo. Ni el que planta es algo ni el que riega. Y en el versículo 8 dice: y el que planta y el que riega son la misma cosa. Ahora, vos y yo tenemos una asignación de parte de Dios. No sé si es plantar, no sé si es regar, cada uno sabrá, pero lo importante es que se cumpla. Si Dios te mandó a plantar, planta. Si Dios te mandó a regar, rega. Lo importante es que tu asignación y mi asignación se cumplan, porque de lo contrario no hay nada que esperar para ver crecer. El crecimiento lo da Dios, pero vos y yo tenemos que o plantar o que regar según sea lo que Dios nos ha pedido. Amén. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero acá tenemos que entender que ni el que planta ni el que riega son algo, sino Dios, que es quien da el crecimiento. Aunque cada uno, dice, recibirá conforme a su labor. Es decir, si yo voy y planto y el que tiene que regar no viene a regar, entonces no va a haber crecimiento de nada. Pero cada uno va a recibir conforme a lo que haya hecho. Porque también la infidelidad tiene una recompensa. ¿Sí? Díselo claro. No hay tareas más importantes que otras, hay tareas asignadas y que debemos cumplir. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Dios espera que cada uno de nosotros, los que están trabajando, por ejemplo, en los grupos, cumplan con su asignación. ¿Para qué? Porque si todos cumplimos nuestra asignación, entonces Dios viene y puede otorgar el crecimiento que estamos buscando. Si alguien no planta, ¿qué se va a regar? Y si alguien planta y no hay quien riegue, ¿qué es lo que se va a dar como crecimiento? ¿Qué es lo que puede llegar a crecer? Eso es lo que Pablo les estaba explicando a esta gente. ¿Cuál es tu asignación? ¿Qué te pidió Dios que hicieras? ¿Que plantes? ¿Que riegues? Ahora la pregunta siguiente es: ¿estás haciéndolo? ¿Estás cumpliendo fielmente con tu asignación o estamos todavía ahí dando vueltas? Bueno, a ver qué pasa, qué sé yo. No. Si vos fuiste designado por Dios para plantar, plantá. Si Dios te llamó y tu tarea, tu asignación es para regar la semilla que ya fue plantada, regala. Pero lo importante es que tu asignación se cumpla. De lo contrario, Dios nos va a llamar la atención. Esta iglesia tiene una asignación para la ciudad. Y no depende solamente de una persona. Depende de que todo el cuerpo de Cristo entienda: Dios nos asignó para algo en esta ciudad.
Amén. Y necesitamos darnos cuenta, despertar esa realidad, porque el día que estemos delante del Señor, decir, bueno, yo los planté, ustedes, o mejor dicho, ustedes fueron plantados en la ciudad de Roca. ¿Cumplieron con lo que les comisioné, les pedí? Y Señor, lo que pasa que viste, no, a mí dame frutos. Ese es lo que Dios nos va a pedir, a mí dame frutos, no me des excusas. Las excusas limitan nuestro crecimiento. Cada vez que vos veas a una persona que te pone excusas, lo que te está diciendo es no quiero crecer. No quiero crecer. No, lo que pasa es que no. Decime que no querés crecer, hagamos una cortita. No me hagas perder tiempo. Miren, el día viernes hablé con un compañero de estudios que se fue a vivir a Chile, al sur, a Puerto Varas. Está viviendo allá hace un par de años. Cuando llegó allá, abrió una iglesia. Se fue con esa intención. Tenía mucha carga por el sur de Chile, abrió una iglesia y trabajó durante un par de años. Le escribo este día viernes porque fue su cumpleaños. Entonces lo saludo, le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo van todas las cosas por allá? ¿Cómo va el ministerio? Me dice, no sigo más con el ministerio. Le digo, ¿pero qué pasó? ¿Y saben qué? Textuales palabras me dice, que yo le decía después a Paula, le digo, me terminó de cerrar la palabra que estamos estudiando por estos días. Si necesitaba alguna confirmación, me terminó de cerrar. Me dice, vos podés soportar que la gente no crezca, o que, mejor dicho, que la iglesia no crezca en número, vos podés entenderlo, porque eso no es magia. Vos podés entender que la congregación por un tiempo no crezca en números, podés no crecer en números. Pero no podés soportar que la gente no quiera madurar en otras cosas. Dije, chao, si yo necesitaba alguna confirmación para entender lo que estamos aprendiendo, como anillo al dedo. Porque lo que más desgasta a los pastores, a los líderes, es no ver crecimiento, no ver madurez en la vida de la gente. Vos podés entender, de hecho nos pasó los primeros años, no éramos la cantidad que somos hoy. Y podíamos entenderlo porque dijimos, esto es un proceso. Y vos como pastor, nosotros como pastores, podemos entender que a lo mejor durante un tiempo estemos estacionados en X cantidad de números. Vos lo podés entender. Lo que nunca vamos a soportar y aguantar es que una persona no quiera crecer, no quiera madurar, espiritualmente hablando. Y que vos todo el tiempo le tengas que decir, hermano, tenés que orar, hermano, tenés que leer la Biblia, hermano, tenés que congregar, hermano, tenés que hacer esto, hermano, tenés que hacer esto. Eso desgasta. Y creo que es la herramienta número 1 del diablo para generar cansancio en la vida de los pastores. Que todo el tiempo vos le tengas que estar diciendo exactamente las mismas cosas a la gente es desgastante. Y no me sorprendió la decisión de él. No me sorprendió. En principio sí, después entendí lo que me dijo. Porque vos podés, insisto en esto, hermanos, podemos entender que la iglesia durante un tiempo se estaciona, somos los que somos y lo entendemos. Ahora, lo más desgastante es no ver madurez en la vida espiritual de la gente. Que la gente hoy te diga sí y después diga no. Que la gente te diga blanco y mañana te cambie a negro. Eso es desgastante, es inmadurez, pero es el arma predilecta del infierno y del diablo para desgastar a quienes lideran. Entonces, también entiendo a Pablo cuando él dice, ustedes están paveando, en otras palabras, traducción Diego ha hablado bien. Ustedes están en la pavada porque en lugar de pensar en la unidad del cuerpo espiritual de la iglesia, en lugar de trabajar para ser uno, están dividiendo el cuerpo. Y eso es lo que tenemos que entender, es tarea nuestra de todos. Cuando veas a alguien que hoy no está, decirle, che, vení, dale. Eso es lo que tenemos que decir a la gente. No puede haber crecimiento si no hay asignaciones cumplidas. ¿Amén? ¿Qué vamos a regar si no hay nada plantado primero? ¿Sí? ¿Para qué vamos a plantar si no hay quien finalmente riegue? Todos tenemos que hacernos responsables de nuestras asignaciones. ¿Sí?
Amén. Número 4. Entender que la inmadurez afecta al cuerpo de Cristo. Efesios 4:13. Efesios capítulo 4, versículo 13 dice: hasta que todos, ¿hasta que qué? Todos, no algunos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Otra versión dice: así que seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta, seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. ¿Sí? Pablo viene hablando ahí en el capítulo 4, viene hablando acerca de los dones espirituales, los dones ministeriales, las cosas que Dios le ha regalado a la iglesia y cómo la iglesia va a alcanzar la madurez absoluta. Entonces, de repente se encuentra en este versículo y dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Es decir, para que la iglesia sea una iglesia madura, todos necesitan llegar a una estatura, que es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No algunos, todos. Y por eso es importante el tema de la madurez. Debemos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pablo nos está hablando de alcanzar a comprender la importancia que hay en la unidad espiritual sobre la base de la fe que tenemos en común. La fe es lo que nos une, la fe en Cristo. Entonces Pablo dice: necesitamos todos llegar a ese conocimiento de la unidad, a entender la importancia de la unidad espiritual y de la búsqueda de una experiencia íntima y profunda con el Hijo de Dios. Vos, mientras más conozcas a Cristo, menos vas a querer volverte atrás. La madurez te lleva a eso. No, yo no me aparto de Cristo. Si Cristo me cambió la vida, si yo sé lo que hubiese sido de mi vida sin Cristo, el inmaduro coquetea con un poquito sí, un poquito no. Venimos a la iglesia porque entendemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y porque en la iglesia yo descubro cada vez más quién es Cristo. Y mientras más lo conozco, más me enamoro de Él, más me apasiono por Él y menos quiero volver atrás. ¿Sí? ¿Amén? Entonces Pablo está diciendo que todos necesitamos llegar a esa medida, a la de un varón perfecto, varón maduro. La medida es Cristo. Cristo, Él es el varón perfecto. Esa es la medida de la iglesia. Ahora, ¿cómo se llega a eso? Mirá lo que dice Efesios 4:11. Efesios 4:11, ahí nomás, pegadito. Dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. El mismo Pablo dice que fue el propio Jesús quien constituyó líderes espirituales como los que menciona ahí. Tres cosas quiero decirte respecto a esto. Número 1. No son una invención humana. Los líderes no son inventos humanos. Fue el propio Jesús quien los constituyó. ¿Qué significa que los constituyó? Significa que primero, antes de enviarlos a formar a otros, Él mismo los formó, los estableció y finalmente los envió. Eso significa constituir a alguien. Formamos a la persona, lo establecemos y después lo enviamos. Eso es constituir. Es lo mismo que Dios hace con aquellos que llaman, los forma, los establece y luego los envía. Y Dios en eso no ha cambiado su metodología. ¿Sí? En segunda instancia, si Él los envió, significa que hay una autoridad delegada que debe ser reconocida por la iglesia. Esto estamos aprendiendo los días jueves. Autoridad. Hay una autoridad delegada en esa persona, por eso la iglesia debe aprender a reconocer esa autoridad. Si la iglesia no puede reconocer la autoridad delegada, entonces no puede reconocer la autoridad de Dios. Es Dios la máxima autoridad del universo y es Dios quien delega autoridad sobre personas. ¿Sí? Amén. Y en tercer lugar,
Una iglesia que crece es aquella que modela su vida según la palabra impartida por los constituidos líderes espirituales por el propio Jesús. Amén. O sea, la única manera de que la iglesia crezca es entendiendo que la función pastoral es conducir a la iglesia hacia la madurez espiritual por medio de la instrucción de la palabra. Y eso es responsabilidad de la iglesia. No me vienen a enseñar algo, me vienen a impartir vida por medio de la palabra. Ese es el trabajo de quienes lideran espiritualmente la iglesia. Dice el texto, a fin de perfeccionar. La palabra perfeccionar ahí significa poner derecho. Viste que hay gente que está torcida. La vida o las situaciones los torció un poco. Entonces la palabra lo que hace es venir a ponerte derecho delante de Dios. Eso significa perfeccionar. A los santos se refiere al pueblo de Dios. Para la obra del ministerio tiene que ver con servicio. O sea, a ver, la palabra viene para que cada uno de nosotros enderecemos nuestros pasos, reconozcamos que somos parte de un pueblo y que ese pueblo tiene una tarea, que es servir. Amén. Servir. ¿Para qué? Para que entonces todo el cuerpo de Cristo pueda ser edificado, expandido y fortalecido para la gloria de Dios. ¿Te estás dejando perfeccionar por tus líderes espirituales? Déjate corregir. Déjate corregir. Una corrección a tiempo te va a salvar de dolores de cabeza futuros. Déjate perfeccionar por tus pastores. Cuando tu pastor venga y te tire la oreja, me va a tirar la oreja. No, tomalo como una bendición. ¿Por qué? Porque te vas a salvar de problemas futuros. Déjate corregir, déjate guiar. Solo así vas a poder crecer en tu vida espiritual. Para eso Dios constituyó pastores para esta iglesia. Amén. Quiero decirte algo ya para ir terminando, extremadamente fundamental, y es lo siguiente: la medida de tu servicio y trabajo al Señor es proporcional al nivel de madurez que hayas alcanzado. La medida, lo repito, la medida de tu servicio y trabajo al Señor es proporcional al nivel de madurez que hayas alcanzado, y eso va a determinar tu nivel de compromiso con la tarea. Amén. Quinto y último, es mi responsabilidad quitar todo, no solo algunos, todos aquellos obstáculos que quieran condicionar nuestro servicio a Dios. Filipenses 3, 12 al 15 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, está hablando de madurez, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pablo comprendía que solo se puede llegar a la madurez cuando decidimos quitar aquellas cosas que se quieran interponer en nuestro camino en el servicio a Dios. Por eso él dice: no soy perfecto en términos humanos. Lo que habla ahí pareciera una contradicción. Pero él dice: no soy perfecto en términos humanos. No es que no tenga errores, pero una cosa hago: dejo lo que queda atrás, me olvido de lo que ya quedó atrás y me extiendo ahora a lo que está delante. ¿Por qué? Porque quiero ser perfeccionado, maduro en las cosas espirituales. Amén. Esa es la misma actitud que vos y yo debemos tener y que Dios desea hallar en nuestra vida. El inmaduro siempre va a estar dando vuelta en lo mismo. Siempre va a estar ahí, lo vas a ver, van a pasar los años, van a pasar las semanas, los meses y lo va a encontrar en la misma estación que alguna vez lo viste. Pero la persona madura dice: yo dejo lo que queda atrás y voy hacia lo que está delante. ¿Por qué? Porque entiendo que es mi responsabilidad delante de Dios llegar a donde Dios quiere que llegue. ¿Sí? Amén. Es tiempo de madurar, es tiempo de responsabilizarnos por todas las cosas que Dios nos ha pedido. ¿Sí? Nos ponemos de pie.
ser